Hola muchachos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con nuestro trabajo acerca del equilibrio de los cuerpos, ¿ya? Tenemos claro nosotros ya que un cuerpo va a estar en equilibrio, si hablamos de la traslación, ¿verdad? Va a estar en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que confluyen a él se igualan a cero, ¿verdad? Eh, y ahí el equilibrio translatorio lo veíamos en el sentido de que el cuerpo estuviera o con rapidez constante moviéndose o derechamente en reposo. En los dos casos existe ese equilibrio en la traslación. Y en los dos casos entonces la suma de todas esas fuerzas es cero. Ok. Pero la pregunta que yo les hago ahora es, ¿solamente un cuerpo va a estar en equilibrio en su traslación? No. También podemos considerarlo equilibrado, pero si miramos la rotación del cuerpo. ¿Ya? O sea, ¿qué les quiero decir? Que nosotros, para poder asegurar que un cuerpo está realmente equilibrado, tenemos que notar si ese cuerpo está equilibrado en la traslación y además en la rotación. O sea, tenemos medio trabajo hecho, porque sabemos acerca del equilibrio en la traslación. Veamos qué sucede con el equilibrio entonces en la rotación. Y para eso es necesario que nosotros metamos un nuevo concepto que hasta ahora no hemos hablado de él. Me refiero al concepto de momento de fuerza, ya que pocas personas lo conocen con ese nombre, o, y con este nombre sí es más conocido, el famoso torque. Momento de fuerza o torque. Ese concepto, muchachos, es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar después entonces al finalizar esta sesión cuando un cuerpo va a estar equilibrado en la rotación. Definamos entonces cuál es este torque o este momento de fuerza. ¿Qué es el torque? Muy simple. Sencillamente el torque es el efecto de giro que un cuerpo va a tener. Cada vez que ustedes hacen girar algo, están aplicando un torque. Porque están produciendo ese efecto de giro. Y hagan memoria, en su día, cuántas cosas hacen girar o intentan hacer girar. Si golpean la puerta, vas y la abres. Bueno, el abrir una puerta, haces un torque, porque la puerta gira. Si tú miras de arriba la puerta, desde arriba hacia abajo, la puerta hace eso. O ahí mejor, ¿cierto? Ahí se ve mejor. Hace eso la puerta. Las bisagras están aquí, tú te las haces girar. La puerta está ahí, mirada desde arriba, ahí están las bisagras, y la puerta gira al abrirla o al cerrarla. Por tanto, ahí tienes un efecto de giro, ahí estás logrando entonces realizar torque. ¿Ya? Es más, cuando abriste la puerta, manipulaste la manilla, ¿cierto? La perilla de la puerta, o la giraste o con palanquita, y en los dos casos estás haciendo otro torque. Cuando tú caminas, flectas las rodillas. El flectar la rodilla ejerces un torque. El flectar el brazo, mira, sigue siendo torque. Siempre que tú haces girar algo, está en presencia de un torque. ¿Ya? Entonces, si tenemos que nosotros definir qué es este torque, sencillamente digamos que ese torque es el efecto de giro que los cuerpos tienen. ¿Ya? Ese torque vamos a denotarlo con una letra T bonita, ¿cierto? Se anota una letra T medio gótica, ¿ya? En realidad es una letra tau, una letra griega tau, ¿ya? Y depende de dos factores, depende de dos elementos. Depende obviamente de la fuerza que tú haces, que tú realizas, que tú ejerces, ¿verdad? Y depende de la distancia al eje donde tú aplicas esa fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, acá mismo, utilicemos este monito de la puerta, ¿cierto? Ahí está el eje de giro, porque son las bisagras. Sobre ellas va a girar. Y tú aplicaste una fuerza, ¿dónde? Ahí, para empujarla. Perfecto, ahí aplicaste la fuerza. Ya pues, tienes una fuerza aplicada y le estás aplicando a cierta distancia del eje.
Eso es eso, la distancia al eje. Distancia al eje que en estos casos se denomina brazo del torque. El brazo del torque. ¿Qué es el brazo del torque? Es la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de tu fuerza. ¿Ya? Del eje de giro hasta el punto donde tú aplicas la fuerza. Con una, muchachos, ojo acá, con una restricción tremendamente grande. Con una restricción tremendamente grande. Si bien es cierto, esa es la distancia o brazo, ¿verdad?, del torque, que es, insisto, para que se les grabe, que es la distancia desde el eje de giro al punto de aplicación de la fuerza, para efectos de cálculo de torque, tú debes preocuparte de que ese brazo de torque siempre sea perpendicular con la fuerza que estás aplicando. ¿Ya? Cuando tú vayas a determinar el torque, sencillamente entonces te vas a preocupar de el valor de la fuerza, cuánta fuerza tú estás ejerciendo, te vas a preocupar de esa distancia, o sea, del brazo del torque, entendiendo que la fuerza tiene que ser perpendicular a esa distancia. De esa manera tan simple, tú vas a estar calculando el torque ejercido, el torque efectuado. ¿Ya? Si tú aplicas esta fuerza a cierta distancia del brazo, perdón, a cierta distancia del eje, lo que estás haciendo es aplicar un torque. ¿Ya? Obviamente, mientras mayor sea la fuerza que hagas, ese efecto de giro va a ser mayor, ¿verdad? Obviamente, mira, ahí, si yo aplico una fuerza sobre mi plumón, ese efecto de giro lo logra gracias a esta fuerza. Si la fuerza es mayor, más gira. Si es menor, menos gira. De ahí que sean directamente proporcionales. Pero también es directamente proporcional a la distancia. El torque es directamente proporcional a la fuerza ejercida y el torque es directamente proporcional a la distancia. Mientras mayor sea el brazo del torque, más fácil para ti, por así decirlo, es que el cuerpo gire. Porque hay un mayor torque. Miremos la misma puerta, muchachos, desde frente, como los vemos siempre todos nosotros. Si ustedes se fijan, ahí está el picaporte o la perilla. Acá están las bisagras. Cuando tú empujas la puerta, es mucho más simple empujarla de ahí para abrirla que empujarla de acá. Haz la prueba en tu casa, más ratito, cuando salgas de la habitación donde estás. Desengancha el picaporte para que puedas abrirlo, obvio, ¿cierto? Desenganchala, pero no gires la puerta. Y cuando la gires, empújala de acá, cerca de la bisagra. Cerca de la bisagra. Y te va a costar. Agranda el brazo del torque. Empújalo un poco más al centro y te va a costar menos. Agranda el brazo de torque. Empújala desde el otro extremo de la bisagra. Y esto es mucho más simple. Lo que estás haciendo es el punto de aplicación de la fuerza, ahí, ahí o ahí. Lo que estás haciendo es agrandar la distancia de aplicación, es decir, agrandar el brazo del torque. Mientras más grande es el brazo, más fácil te es girarlo. Por eso es directamente proporcional. A mayor brazo, mayor torque. Ahora tú me vas a decir, sí, acá también puedo. Claro que puedes, pero tienes que aplicar más fuerza. Obvio. ¿Por qué? Porque también a mayor fuerza, mayor torque. ¿Ya? El torque entonces es proporcional, directamente proporcional tanto a la fuerza aplicada como al brazo. ¿Estamos? Y acuérdense, la restricción tremendamente grande. Para tú determinar el torque, para el cálculo matemático, ¿cierto? Para efecto de cuantificar el torque, debes considerar la fuerza perpendicular a ese brazo. ¿Ya? Porque imagínense, yo les voy a hacer acá otro dibujito para que se den cuenta de que esto sucedería si no lo es. Pensemos en la misma puerta. Ya voy a empezar. En la misma puerta, mira desde arriba otra vez. Ahí está la puerta, ahí están las bisagras, estamos mirándola desde arriba. Aquí voy a aplicar la fuerza.
Ok, pero vas a aplicar la fuerza ahí, de esa forma. ¿Qué pasa si esa es la fuerza aplicada? Estaríamos diciendo que ese es el brazo, ¿verdad? Ese es el brazo del torque, del eje de giro a donde aplique la fuerza. Pero la fuerza no la estás aplicando en 90 grados, sino en un ángulo alfa cualquiera. Bueno, esa fuerza no está ejerciendo torque. Si bien es cierto, tú vas a lograr abrir la puerta, pero fíjate que cuando lo empujes de esta forma, ¿cierto? La puerta va a abrir o va a cerrar, depende del sentido que lo estén mirando, pero toda esta fuerza no lo está ejerciendo para ese efecto. Porque esta fuerza tiene, tú ya bien lo sabes, dos componentes. Tiene una componente que va sobre la puerta hacia allá y una componente que va sobre la puerta hacia allá. Esas dos componentes de esta fuerza, ¿verdad?, está siendo aplicada para abrir la puerta. Pero, ¿cuál está realmente realizando el trabajo de abrir la fuerza? No es esta. Llamémosla FX, no es FLX. FX lo que está tratando es de arrancarla de la bisagra. La que la está girando es FI. Y si te fijas, FI tiene 90 grados con el brazo. Esa es la fuerza que está realizando el torque. Esa es la fuerza que está logrando girar la puerta. No esa. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú te encuentres en estas situaciones sobre cualquier cuerpo, hay un cuerpo cualquiera, ahí hay un hoyito, hay un clavito, ahí, ¿cierto? Hay un eje, ¿cierto? Por ahí va a girar este cuerpo, ¿ya? Y si tú aplicas a esa distancia esa fuerza, por ejemplo, le aplicas esa fuerza, claro, nuevamente, ahí tenemos el brazo, tenemos la fuerza aplicada, pero el torque lo está realizando esta componente de la fuerza. Si te fijas, 90 grados con el eje. Esta componente de la fuerza es la que está ejerciendo realmente el torque. Si vamos a calcular el torque, entonces, sencillamente voy a multiplicar mi fuerza, F sub Y, o la componente perpendicular al brazo, ¿cierto?, por esa distancia que es el brazo del torque. Y ahí estamos al otro lado. No es llegar, muchachos, y aplicar cualquier fuerza para ver cuál es el torque que tiene. Esa fuerza debe ser siempre perpendicular. Acuérdense de ese dato, por favor, para que no se equivoquen. Ahora, si tú miras esto, que es la forma como calcular el torque, bueno, dime en qué unidades de medida vamos a trabajar. ¿En qué se mide la fuerza? Se mide en newton. ¿En qué se mide el brazo del torque? Bueno, el brazo de torque es una distancia. Se mide en metros. Esa, tal cual, es la unidad de medida del torque. Newton metro. Newton por metro. ¿Ya? Cuidado, cuidado, que vamos a ver por ahí otro concepto en donde esta unidad de medida deriva en otra. Me refiero al joule, unidad de medida de energía. ¿Ya? Cuando veamos trabajo mecánico, cuando trabajemos con energía cinética, energía potencial, vamos a trabajar con los joule. Y esto también es joule. Newton por metro pasa a ser joule. Pero cuando hablemos de energía, hay que contextualizarlo. Si estamos hablando de fuerza, estamos hablando de torque, estamos hablando de giro, esto muere ahí, Newton por metro. No lleva a joule, porque joule es energía. No estamos hablando de energía acá. ¿Ya? Esto termina ahí. Newton por metro es la unidad de medida en el sistema internacional para nuestro torque. ¿Ya? Espero que se esté entendiendo. Mientras borro el pizarrón, entonces, resumamos. Cuando hacemos girar un cuerpo, o cuando quiero que un cuerpo gire, cuando intento que un cuerpo gire, lo que yo debo hacer, ¿cierto?, es una fuerza sobre algún punto del cuerpo, ¿verdad? Bueno, si yo considero esa fuerza y considero el punto de aplicación y considero esa distancia del punto de aplicación, lo que estoy haciendo indirectamente es un torque. ¿Ya? El torque es el capaz de hacer que los cuerpos giren. Cuando tú sacas la rueda de un vehículo, con la llave de cruz, no solo la llave de tuerca, ¿cierto? Lo que haces es un torque, sencillamente. Y si está muy apretada la tuerca, y tú ya no tienes más fuerza que ejercer,
¿Cómo sacas esa rueda? Hay que aplicar más torque. ¿Y cómo si no hay más fuerza? Bueno, hay brazo. Entonces juega con el brazo. Eso es lo bonito de esto. El torque, fuerza por brazo. Entonces, si tú ya tienes el máximo de fuerza y necesitas aún hacer crecer el torque, agranda el brazo. Agranda el brazo. Fíjate que muchas veces, no sé si lo han visto, yo por lo menos lo he visto y lo he hecho. Cuando para sacar un clavo, por ejemplo, hay que sacar un clavo, tú utilizas un martillo. El martillo, el ganchito, ¿cierto? Y tú estás y no puedes más. Bueno, yo le he puesto un tubo metálico por sobre el mango del martillo y he alargado hacia el mango del martillo. Haz la fuerza acá arriba y fácilmente sacas el clavo. Esa llave de tuerca para sacar la rueda del auto, si no puedes sacarla porque ya está demasiado apretada y tú ya no puedes ejercer más fuerza, ponle un fierro a esta llave de tuerca y no hagas la fuerza aquí, haz la fuerza acá. O sea, agrandaste el brazo. Si agrandas el brazo, agrandas el torque. Y como torque es el efecto de giro, la tuerca va a girar. ¿Ya? Entonces, muchachos, el torque depende directamente de la fuerza aplicada y directamente del brazo del torque. Fuerza medido en newton, brazo medido en metro. Pero convengamos algo. Va a ser algo ridículo quizás al escucharlo, pero quiero que pienses en eso. Quiero que pienses en esto. ¿Es lo mismo abrir una puerta que cerrarla? Obviamente no. Y en los dos casos hay torque. Tú para abrir la puerta, la empujas. Y para cerrarla, la empujas, pero para el otro lado. O sea, los giros pueden perfectamente ser a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Destapas o tapas una bebida. ¿Te fijas? Para los dos lados. O sea, ¿qué les quiero decir? Que este efecto de giro tiene un sentido. Y si tiene un sentido, es porque el torque tiene un sentido. Y si tiene un sentido el torque es uno de los conceptos nuevamente que podríamos pensar que es un vector. No se le pone la flecha. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un efecto de algo. Yo nunca lo he visto con flecha, obvio, no, porque no, si bien es cierto, tiene una dirección y un sentido, es un efecto que tú lograste hacer nomás, ¿ya? ¿Y por qué tiene un sentido? Porque va a depender de cómo aplicas la fuerza, de para dónde aplicas la fuerza, ¿verdad? Empujas la puerta o tiras de la puerta. La fuerza está siendo aplicada en dos sentidos distintos. Por tanto, o la puerta se abre o la puerta se cierra. ¿Ya? En estos casos, muchachos, el torque entonces, al tener dos sentidos, yo puedo hablar de un torque positivo o puedo hablar de un torque negativo. ¿Estamos? ¿Cuándo voy a hablar de un torque positivo? Cuando el giro se haga en contra de las manecillas del reloj. Cuando abres la llave para sacar agua, torque positivo. Y torque negativo cuando la cierras, es decir, cuando es a favor de las manecillas del reloj. Torque negativo a favor, torque positivo en contra. ¿Sí? Es como al revés de la lógica, si es que ustedes quieren verlo por ahí. La lógica me diría que es positivo, es hacia la derecha o a favor, pero no, es al revés. Negativo, torque negativo, a favor de la manecilla del reloj, torque positivo en contra de la manecilla del reloj. ¿Estamos? Eso, muchachos, es el concepto de torque o momento de una fuerza. ¿Ya? Eso que le da el efecto, insisto, de girar. Si tú miras ahora un cuerpo que está girando, sí, ok, nuestra misma puerta. Vamos a estar toda la sesión con nuestra amiga la puerta. Ahí está la puerta, mirada desde arriba. Y tú la empujas con cierta fuerza, la puerta va a hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hacia el otro lado?
hay otra persona haciendo lo mismo sobre la misma puerta, pero hacia el otro lado, esa es una fuerza 1 y esa es una fuerza 2. Bueno, las dos fuerzas están haciendo torque, es decir, estamos haciendo dos torques en este caso. Un torque que es totalmente positivo, en contra de la manecilla del reloj, y un torque F2, ¿cierto?, que es negativo, a favor. Como este tiene un brazo más pequeño, la fuerza 2 tiene un brazo 2 más pequeño que el brazo 1, si las fuerzas fuesen iguales en valor, claramente va a tener mayor torque la fuerza 1 y esta puerta sí o sí va a seguir abriéndose. Si la persona del otro lado no quiere que tú abras la puerta, va a tener, como tiene menor brazo, va a tener que ejercer una mayor fuerza. ¿Verdad? Porque el torque 1 va a ser la fuerza 1 por su brazo. El torque 2 va a ser la fuerza 2 por su brazo. Los dos son torques. Si las fuerzas son iguales, la diferencia de torques va a estar dado por la distancia. O sea, por el brazo del torque. ¿Ya? Si las fuerzas son iguales y uno de los dos brazos es más grande que el otro, obviamente uno de los dos torques va a ser mayor que el otro. Y esa puerta va a girar para algún lado, para donde haya mayor brazo. Al revés, si los dos brazos son iguales, es decir, si hay otra persona acá, justo en la mismo punto de apoyo que tú, ¿cierto? Ahí va a estar F2 ahora. Sobre el mismo punto de apoyo, ejerciendo la misma fuerza, es el mismo torque. Y el mismo torque tratando de girar en sentidos contrarios. Por lo tanto, la fuerza, voy a tener que modificar el valor de la fuerza de una sobre la otra para poder mover esa puerta. De lo contrario, como los brazos serían los mismos y las fuerzas serían los mismos, los torques son las mismas, solo se diferencian en el sentido. No sé si me estoy dando a entender. Yo para poder lograr que esa que esa puerta se mueva, gire, ¿cierto? Es porque uno de los dos torques tiene que ser mayor que el otro. Si los dos torques fueran iguales en valor y tienen sentidos distintos, esa puerta jamás se va a abrir, no se va a mover. Van a estar uno para allá, otro para acá, los dos tratando de girar. Como son los mismos torques, no se va a mover. Para que la puerta logre girarse, uno de ellos debe ser mayor. ¿Cierto? Ahora, si pensamos que los torques son iguales en valor, pongamos ahí módulo, ¿cierto? En valor absoluto, si son iguales en valor absoluto, podría el cuerpo entonces no girar. Y digo podría, ¿por qué? Claro, está uno... Si están los dos en sentidos contrarios. Porque si están las dos fuerzas para allá, obviamente los torques tienen el mismo sentido y giran. ¿Ya? Si las magnitudes son iguales, ¿cierto? Si el valor numérico de los torques son iguales, ¿cierto? Eventualmente entonces, si los sentidos son distintos de los torques, ese cuerpo no se mueve. Es decir, habría equilibrio en la rotación. Rotatorio. Ahí aparece el equilibrio rotatorio. ¿Cuándo? Cuando la suma de todos los torques sea 0. Porque los torques son iguales. Solo difieren en sentido. ¿Ya? Ahí es cuando nosotros vamos a hablar de este equilibrio en la rotación. Vamos con nuestra amiga la puerta. Ejemplo, no quiero borrarles para allá para que se queden con eso. Ahí está la puertecita. Ahí está el eje. Supongamos que mi puerta mide medio metro de ancho. Supongamos que va a haber una fuerza 1 de 10 newton, tratando de que la puerta gire a favor de la manecilla del reloj. Pero resulta que también va a haber una fuerza en el mismo punto de aplicación, llamémosla fuerza 2, también de 10 newton, pero tratando que la puerta gire en contra de la manecilla del reloj. Torque 1,
10 por un medio metro, 5 newton metro. Pero, ¿para dónde? 10 por medio, ¿cierto? 5 newton metro, pero la puerta está tendiendo a girar a favor de las manecillas del reloj, por tanto es un torque negativo. Torque 2, 10 por medio metro, 5 newton metro. Pero esta fuerza 2 está haciendo que la puerta vaya en contra de las manecillas del reloj. Es decir, es un torque positivo. Pero si se fijan, tiene el mismo valor. Si tú sumas torque 1 más torque 2, ¿cuánto te da? Obviamente, 0. ¿Y qué hiciste? Sumaste todos los torques. Y como la suma de los torques es 0, esa puerta no se mueve. Equilibrio en la rotación. ¿Se entiende? ¿Cuándo esta puerta va a girar? Cuando los brazos sean distintos o cuando las fuerzas sean distintas. Si tú esta fuerza 1 de 10 newton la aplicas más cercano a las bisagras, estás acortando el brazo. Esto va a ser menos que un medio. Por lo tanto, el torque va a ser menor, el torque de la fuerza roja va a ganar. ¿Ya? Ahora, si acortas el brazo de la fuerza de 10, ¿cierto? A la mitad, o sea, aplicas el torque, no sé, en un cuarto de metro, y tú quieres que la puerta igual no gire, bueno, vas a tener que elevar el valor de la fuerza. Duplicarlo. Si reduces el brazo a la mitad, duplicas el valor de la fuerza y así mantienes constante este torque. Y si mantienes constante el torque, vas a lograr igual que la fuerza, que los torques que se logran se igualen, ¿verdad? Sentidos contrarios y por eso se anulan. Eso, muchachos, eso es el concepto de torque. Y este concepto de torque actúa siempre que tú quieres girar un cuerpo, siempre que tú tratas de girar un cuerpo, siempre que tú haces girar un cuerpo. Ahí está el torque. Y el equilibrio en la rotación. Bueno, ¿cuándo? Cuando la suma de los torques aplicados es 0. Que no necesariamente son 2. Pueden ser 3, 4, lo que quieras. Depende de las fuerzas que se estén haciendo. Y no olviden que el brazo también siempre debe ser perpendicular a la fuerza, a la línea de la fuerza, a la línea de aplicación de la fuerza. ¿Ya? La fuerza perpendicular al brazo. Eso quiero decir. Si tú aplicas ahí la fuerza, esa fuerza no hace torque. Esa hace torque. Está perpendicular. Bueno, muchachos, este concepto, si bien es cierto, es eso, es cortito, nos lleva a esa tremenda conclusión del equilibrio en la rotación y nos lleva a una tremenda aplicación, ¿ya? Que estoy seguro ustedes la han escuchado y la han usado, sin darse cuenta quizás, sin saber qué es quizás, pero la has usado en el día a día, ¿ya? Me refiero a un invento que gracias al torque lo introdujo, ¿cierto? Como herramienta, incluso, ¿cierto? Un tremendo, ¿cierto? Un pensador griego, el señor Arquímedes, ¿ya? El Arquímedes, ¿cierto? Fue el inventor, entre otras cosas, de las llamadas palancas. Las palancas, ¿ustedes saben qué es una palanca? ¿Qué es una palanca? Sencillamente una palanca es una máquina multiplicadora de fuerza. Máquina multiplicadora de fuerza. O sea, es una máquina que te hace aumentar la fuerza que tú podrás ejercer. Te hablaba recién de la rueda del vehículo, tú ya no puedes más. Bueno, usemos una palanca y con esa palanca, ¿cierto? Yo voy a poder aumentar esa fuerza que yo estoy ejerciendo. Las palancas, muchachos, las palancas son una aplicación del torque. Una aplicación del torque. ¿Una palanca en qué consiste? Una palanca, muchachos, consiste nada más que en una barra rígida, que no sea flexible, rígida, ¿verdad? Ahí está, una varilla, una barra, un punto de aplicación, llamémoslo punto fijo, cuando tú vas a aplicar la palanca, ¿cierto? Y una fuerza.
Es una palanca. Necesitas un punto fijo, la barra, ¿cierto? Un punto fijo, la fuerza que vas a ejercer, ¿para qué? Para poder levantar otra fuerza, para poder mover otra fuerza. El gran Arquímedes lo dijo cuando no le creían. Dijo, denme un punto de apoyo y yo seré capaz de mover el mundo. Fíjate lo que dijo Arquímedes. Denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Claro, con una palanca. Una palanca, muchachos. Cuando ustedes destapan un tarrito, no sé, un tarrito de leche, un tarrito de... para comer cualquier cosita en la casa. Antiguamente los tarros en el café, ¿cierto? Se destapaban, venían de lata y se destapaban, hoy de una tapa plástica, ¿ya? Pero antiguamente tú lo que hacías, está el tarrito, ¿cierto? Ahí, miremos el lado del tarrito, ahí está la tapa, y tú para destapar ese tarrito aquí le ponías la cuchara. Y con la cuchara, y destapabas el tarrito. Todos hemos hecho eso. Destapar un tarro de pintura. Bueno, lo que estás haciendo es una palanca. Tienes un punto fijo, tienes la barra y tienes la fuerza aplicada. Si quieres sacar una planta del jardín, le metes la pala, ¡paf! Y haz palanca. O sea, efecto de giro, fíjate, por eso es torque. Estoy haciendo lo mismo. Por eso es una aplicación del torque. ¿Qué estás haciendo aquí con la tapita del tarro? Al moverla, la tapa después va a quedar así. O sea, estás girando la tapita. Por eso es una aplicación del torque. Cada vez que tú necesitas aplicar una palanca y aplicas esa palanca, lo que estás haciendo es aplicar torques. Porque estás logrando hacer girar otra cosa. Y fue lo que dijo el gran Arquímedes. El gran Arquímedes, ¿qué nos dijo? Repito, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Mira. Ahí está nuestro planeta. Nuestro planeta. Arquímedes decía, oye, demos un punto de apoyo cualquiera. Nosotros pensemos, pues, echemos a divagar nuestro pensamiento. Pensemos que la luna sea el punto de apoyo. Esa es la Tierra, esa es la luna. Perfectamente Arquímedes pensaba en eso, tal vez. En poner ahí una tremenda barra, ¿cierto? Punto fijo, ejercer una fuerza para acá y es capaz de levantar el mundo. Eso es una palanca. Una barra tiene un punto fijo y la fuerza que tú aplicas, ¿para qué? Para poder levantar otra. Esta fuerza que tú aplicas se conoce como fuerza de potencia o fuerza potente. Fuerza de potencia o fuerza potente. Acá tenemos el punto fijo. Y acá lo que tú quieres mover, lo que tú quieres levantar, ¿cierto? Se llama fuerza de resistencia o fuerza resistente. ¿Ya? Llamémosla FR, llamémosla PF, punto fijo, y llamémosla FP, fuerza potente. Son los tres elementos que tienen que haber, ¿cierto? Para que la palanca sea y actúe como tal. Algo que tú quieres mover, la fuerza que tú vas a ejercer y un punto fijo. Y no nos olvidemos de que eso tiene que ser una palanca rígida, una barra rígida, ¿ya? Las palancas son para eso, son para aumentar la capacidad de ejercer fuerza que uno tiene. Ahora, ¿cuántos tipos de palancas pueden haber? 3. Dependiendo, obviamente, de dónde tú consideras esos puntos, ¿ya? Está la palanca que yo llamo palanca interfija, la palanca interpotente y la palanca interresistente. Son los 3 tipos de palancas que hay. ¿Ya? Insisto, dependiendo de dónde está ubicado el punto fijo y la fuerza potente o la fuerza resistente. Palanca interfija, palanca interpotente, palanca interresistente. ¿Ya? Le dan otro nombre. A mí me gusta darle ese nombre. Las conozco por ese nombre y ojalá siempre las llamen por el nombre.
pero por ahí hay quien la llama de primer orden, de primera clase y cosas así. Bueno, la primera es la palanca de primera clase o de primer orden, ¿ya? La última, la interresistente, es la palanca que le conocen como de segunda clase. Y la última, ¿cierto?, es la de tercera clase. Me quedó desfasado el orden, pero no importa. La interfija, que es como me gusta llamarla, es la palanca de primera clase o de primer orden. La palanca interresistente es la palanca de segunda clase o segundo orden. Y la palanca interpotente es la de tercera clase. Y como te digo, depende de dónde estamos ubicando los puntos de acción de la palanca. Por ejemplo, ejemplo de palanca interfija. Piensen en un ejemplo ustedes. ¿Qué palanca hay interfija? Ahí, muchachos. ¿Interfija cuál es? Cuando el punto fijo está entre la fuerza potente y la fuerza resistente. Ahí el punto fijo. Ese tipo de palanca. Por ejemplo, el tradicional juego de niños, ¿cierto? El balancín. Un balancín, el punto fijo, mi dedo, está entre la fuerza potente, yo quiero levantar lo que hay, ¿cierto? Y entre la fuerza resistente, ¿verdad? Cuando tú quieres sacar, ahí no se puede, ahí está el terreno y hay una piedra enterrada ahí. ¿Ya? Tú quieres levantar esa piedra que está enterrada en la tierra. Bueno, hay otra piedrita chica ahí, toma el chuzo, toma un fierro y sencillamente ensarta eso ahí abajo. Haz fuerza hacia abajo, fuerza potente. Acá está el punto fijo y esta piedra que se resiste a salir, ¿cierto? Tarde o temprano va a salir. Esa sería la fuerza resistente. ¿Y lo hiciste cómo? Gracias a una palanca interfija. Es decir, mira, eso. O sea, torque. Torque. Esa fuerza por ese brazo le va a ganar a esa fuerza por ese brazo. Y si no le gana, alarga el brazo de la palanca y Arquímedes dijo, incluso soy capaz de mover el mundo. ¿Te fijas? Puede ser muy grande esa piedra, muy másica, por tanto tener mucho peso, pero nadie se le va a resistir a una palanca. Si tú no puedes con esa palanca, no hay más fuerza que ejercer, alarga el brazo. Y si alargas el brazo, si alargas esa barra, tanto como tú quieras, en algún momento le vas a ganar a la piedra. Porque hiciste más torque. Interesante. Este es un ejemplo entonces de la palanca interfija. Veamos la palanca interpotente, tercera clase o tercer tipo. B. Palanca interpotente. ¿Cuál es esa palanca? Cuando la fuerza potente, cuando la fuerza de potencia está entre el punto fijo y la fuerza resistente. Interpotente es cuando la fuerza potente, la que tú haces para allá, fuerza potente, está entre el punto fijo y la fuerza de resistencia. Por ejemplo, un bulto colgando. ¿Ya? Tú quieres levantar eso. Acá está el punto fijo. Sencillamente tomas por el medio la palanca y ejerces una fuerza hacia arriba y la vas a lograr levantar igual. Palanca interpotente. Fuerza potente que está entre el punto fijo y la fuerza resistente. La interfija, el punto fijo entre la fuerza potente y la fuerza resistente. ¿Ya? ¿Qué ejemplo tenemos de esto? ¿Dónde tú haces la potencia en medio de la palanca para lograr sacar así una resistencia? Yo por lo menos en este momento me estoy acordando de una caña de pescar. Si yo voy a pescar, le lanzo mi caña, ponte tú que me fue bien en la pesca y traigo un buen pez. Ya, pero la caña la tengo aquí en mi cinturón. Y aquí estoy con la caña. Y hago fuerza acá en el medio de la caña. ¿Verdad? A ver si me explico. Ahí estoy yo pescando, ¿cierto? Ahí pongo la caña, ¿cierto? Acá en mi cinturón. Y acá viene el pececillo. Entonces tú con la otra mano ejerces ahí una fuerza para poder
sacar ese pececillo. De ahí levantan, ¿cierto? El pez se resiste a salir, fuerza resistente, y ahí punto fijo. Punto fijo. Sí. La fuerza de potencia la estás haciendo en el centro de la caña. Unas pinzas. También puede ser una aplicación de unas pinzas. Ahí. Mira, es una pinza. Punto fijo. Acá está lo que tú quieres tomar con la pinza. ¿Ya? Y la fuerza potente, ¿dónde la haces? En el centro. Ahí. O sea, pues la punta está allá de la pinza. Y la cargas en el centro. Estás aplicando palanca. Y finalmente, muchachos, ¿cuál será la palanca interresistente? Me imagino que ya la tienen, ¿verdad? Caso C, la palanca interresistente es cuando la fuerza de resistencia está entre el punto fijo y la fuerza potente. Punto fijo, fuerza de resistencia, vamos a poner ahí el bultito ahora, fuerza resistente, y acá está la fuerza de potencia. La fuerza potente. Interesante. Tú haces la fuerza en el otro extremo para poder levantar algo que está en el centro. Cuidado, no te confundas con la primera palanca, la interfija. En la interfija aquí está el punto fijo y acá es la fuerza que quería sacar. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? Por ejemplo. Por ejemplo. No sé, pues yo por lo menos una aplicación, me gusta darle aplicaciones prácticas a esto. ¿Ya? Una aplicación práctica, no sé cómo me va a quedar, ¿cierto? Ahí. No sé si las conocen, me imagino que sí. Ahí. Las carretillas. Las carretillas con que trabajamos, trasladamos cosas. Tú levantas de aquí la carretilla, fuerza de potencia, la fuerza que tú haces. Acá está el punto fijo, en la rueda, y carga la carretilla. Y ahí está toda la carga, que es la fuerza que tú levantas. Fuerza resistente. La fuerza resistente está entre la fuerza de potencia y el punto fijo. Palanca interresistente. Muchachos, ahí tienen los tres tipos de palanca. Y en todos ellos, acuérdense, en todos ellos hay aplicación de torque. Esta fuerza resistencia, este es el punto fijo y esta es la fuerza resistencia. Hay un torque hacia abajo. Pero esta es la fuerza de potencia y ese es el punto fijo. Hay un torque hacia arriba. Como hay más brazos, ¿cierto? Me es más fácil levantar, ¿cierto? La fuerza de resistencia porque tengo más torque. Ese torque le gana este otro torque y yo sencillamente puedo llevarme la carretilla. Lo mismo con la caña de pescar, lo mismo con el balancín. Las tijeras son una aplicación de palanca, interfija, el punto fijo está en el centro. Y tú cortas con la tijera. Ahí. ¿Te fijas? Dos palanquitas. Todo eso es aplicación de torque, chicos. ¿Y el torque en qué se mide? ¿Y qué es? Dijimos que era el efecto de giro, ¿cierto? Que tiene un sentido, positivo o negativo, y que cuando la suma de esos torques es cero, existe equilibrio en la rotación. Y una aplicación tremenda es el uso de las palancas. Ojalá y les haya gustado esta clase y este tema. Ahora hay que aplicarlo. Chao, muchachos, que estén muy bien. Un gusto. Chao, chao.